Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo vamos a continuar haciendo marcapáginas y vamos a hacer este de forma de serpiente, que me parece que está súper gracioso. Bueno, como todos, la verdad es que me está encantando hacer los marcapáginas. Así que bueno, pues si os gusta, os voy a enseñar ahora la lista de material, que lleva muy poquito material, y empezamos. Los colores que yo he utilizado solamente son estos cuatro, que es para el cuerpo un color verde manzana, que yo os voy a decir el número por si tenéis opción de verlo en persona para que os hagáis una idea de cuál es el color que yo he utilizado, pero que vosotros podéis usar el color que queráis. Entonces, para el cuerpo es este verde manzana, verde pistacho, bueno, algo así. Es de la marca Katia, de la línea Capri, y es el número 82105, ese para el cuerpo y para las cuencas de los ojos. Luego, para la lengua he utilizado este color rosita o naranjita, color melocotón. También es de la marca Katia, de la línea Capri, y es el color 82139. Luego he utilizado este otro, que es un beige clarito, amarillento, más o menos, para dentro de la boca, ¿vale? He utilizado así ese clarito ahí para dentro de la boca, pero podríais usar perfectamente el verde, podríais usar también mismamente el que uséis para la lengua, pero bueno, os lo voy a decir también igualmente de Katia, de la línea Capri, es el 82167 y después el blanco, que bueno, pues este es de la línea Saigon y es el número 1, pero bueno, es un blanco normal, el que vosotros queráis. Y estos son los colores que he utilizado, son todos de 1 milímetro de grosor, ¿vale? Todo este hilo es de 1 milímetro de grosor, entonces lo voy a tejer con un gancho de 1,75, ¿vale? Voy a tejer todos los ojitos, la lengua, todo va con el gancho de 1,75. Luego, otros materiales que necesitamos son un poquito de relleno sintético para ponerle en la cabeza y un poquillo en los ojitos, muy poquito lleva. Necesitamos también una poquita de pintura acrílica negra o si queréis un rotulador negro, marcador negro para hacerle estas puntitas de los ojos, las pupilas, y también podríais bordárselas con hilo negro si preferís. Necesitamos un palito o algo para pintar esto, en el caso de que lo vayáis a pintar, unas tijeras, un marcador de puntos para las vueltas de la cabeza y una aguja lanera para esconder las hebras según vayamos tejiendo. Y estos son todos los materiales que necesitamos, así que pues vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo primero la lengua, ¿vale? Porque así después, cuando llevemos la cabeza medio tejida y tengamos que colocar la lengua, pues no tenemos que dejar en espera el muñeco y ya se la vamos colocando. Entonces, para la lengua, con el color rosita o el que hayáis escogido para hacerla, vamos a levantar 16 cadenas. Después de levantar 16 cadenas, vamos a hacer 3 puntos deslizados, uno en cada cadena. Aquí en la primera va el primer punto deslizado, en la siguiente otro punto deslizado y en la tercera otro punto deslizado. Después de esos 3 puntos deslizados, vamos a levantar otras 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y nos regresamos por esas 4 cadenas haciendo 3 puntos deslizados. Entonces en la primera un punto deslizado, en la siguiente un punto deslizado y en la tercera un punto deslizado. Os voy a explicar, sobre todo para las que seáis principiantes, que cuando digo que levantamos, por ejemplo, 4 cadenas y regresamos con 3 puntos, eso quiere decir que es que la última cadena siempre es de separación. Entonces, cuando digo levantamos 4 y regresamos con 3, es porque la primera de aquí, la última que levantamos, no se puede tejer. Igualmente, si levantamos 7 cadenas, nos tenemos que regresar con 6. Por ejemplo, ¿vale? La última cadena que levantamos no se puede tejer. Entonces, por eso digo, levantamos 4 y nos regresamos con 3.
Esto, bueno, pues sobre todo para los que estén empezando, para que me entiendan por qué lo digo así. Ahora, después de regresar por los 3 puntos deslizados, vamos a pasar aquí a la siguiente cadena que está libre, vamos a hacer punto deslizado y ahí ya seguimos por todas las cadenas que restan haciendo un punto deslizado en cada una de ellas. Aquí ya sería en la siguiente otro punto deslizado, en la siguiente otro punto deslizado y así nos vamos hasta el final para terminar la lengua. Una vez que llegamos aquí al final, hacéis una cadena, estiráis un poco el hilo y ya podéis cortar. Vamos a dejar el hilo un poquito largo porque después lo vamos a atar dentro de la boca. Le vamos a hacer un nudito por detrás, entonces así pues es un poquito más fácil para hacerlo. Ahora vamos a empezar ya con el cuerpo de la serpiente, entonces vamos a empezar con el color que hayáis escogido para hacer por dentro de la boca. ¿Recordáis? Aquí dentro llevaba otro color. El que le vayáis a poner ahí dentro, vamos a empezar con ese color. Entonces vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Terminamos esta vuelta número 2 con 12 puntos. Ahora, desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 5, vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. El último punto de la vuelta número 5, o sea, el punto número 12 de esta última vuelta, de la número 5, lo vamos a cerrar con el nuevo color, con el color verde, para empezar a hacer el cuerpo. Entonces, cerramos el último punto, así, con este color, el punto número 12. Y ahora, en la vuelta número 6, vamos a tejer solo por la parte de la hebra de fuera, la hebra que está hacia nosotros. A ver, que os enseño. Por esta hebra de aquí, solo por la de fuera, empezamos haciendo 3 puntos bajos. Aquí hacemos 1, en el siguiente por la hebra de fuera de nuevo, ahí hacemos otro, y de nuevo por la hebra de fuera en el siguiente punto hacemos otro. Son 3 puntos bajos y en el siguiente, de nuevo por la hebra de fuera, vamos a hacer un aumento. Yo pongo las hebras ahí porque ya las voy escondiendo según voy tejiendo y así no tengo que esconderlas con la aguja. Vamos a repetir 2 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta número 6 con 15 puntos. Lo vais haciendo solo por la hebra de fuera, o sea, por esta hebra de aquí, la que tenéis más hacia vosotros, ahí. Ahí va el punto bajo. En el siguiente punto lo mismo por la hebra de fuera. Otro punto bajo. Van 2. Ya voy a apartar esto que ya no hace falta que lo siga escondiendo. Y en la siguiente van 3 puntos bajos. Ahora en el siguiente hacemos el aumento. Así, cogiendo solamente la hebra de fuera. Y volvemos a repetir por última vez 3 puntos bajos y un aumento. 2 y 3. Y aquí en el último punto el aumento. Y ahí hemos terminado con 15 puntos. Voy a cortar ya estas hebras de aquí.
las que he ido escondiendo. Ahora en la vuelta número 7 vamos a empezar ya cogiendo la hebra completa. Ahora ya volvemos a tejer normal, cogiendo hebra completa. Vamos a hacer un punto y ya voy a empezar a marcar, que hasta ahora no se me hacía lío, pero a partir de ahora es mejor marcarlo. Ahí marco el primer punto y vamos a hacer 4 puntos bajos en total, contando con ese. Así llevamos 2, 3 y 4, con la hebra completa. Recordamos que ahora ya tejemos hebra completa. Después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento y volvemos a repetir 2 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta número 7 con 18 puntos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer el primer punto y lo marcamos. Y vamos a hacer un total de 5 puntos bajos. Ahí tenemos 1, en el siguiente 2, 3, 4 y 5. Y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 2 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta número 8 con 21 puntos. Ahora en la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Ahí tengo el primero, lo voy a marcar. Dos, 3, 4, 5 y 6. Y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Volvemos a repetir 2 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 24 puntos. En la vuelta número 10 empezamos haciendo 7 puntos bajos. Marco el primero. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 2 veces más 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 27 puntos. Después, en la vuelta 11 y 12, hacemos un punto en cada punto de los 27 que tenemos. En la vuelta número 13 vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos. Marco el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y después de los 9 puntos bajos vamos a hacer 8 aumentos, un aumento en cada punto. Ahí tengo el primero, 2, otro aumento, van 3, otro aumento, van 4, 5, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Y después de los 8 aumentos hacemos 10 puntos bajos, uno en cada punto de los que restan para terminar la vuelta. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10. Y terminamos la vuelta número 13 con 35 puntos. Ahora en la vuelta 14 y en la 15 vamos a hacer un punto en cada punto de los 35 que tenemos. Después de la vuelta número 15 ya vamos a colocarle la lengua, entonces esta parte de aquí vamos a meterla hacia adentro, así os ayudáis mismo con el gancho o como mejor os vaya, la vamos a meter para adentro, solo lo que está de color clarito. Si habéis elegido el color verde para hacer también la parte de dentro, lo tenéis que meter, fijaros, por aquí, a ver, os lo digo por este lado, por aquí hemos tejido en la vuelta de fuera, en la que estaba hacia nosotros. Entonces en esta parte vais a tener así una cadena que queda suelta, ¿vale? Esa cadenita que queda suelta. Entonces, si habéis tejido todo del mismo color, fijaros en esta cadenita que queda suelta ahí, ¿vale? Esa que está sin tejer, y ahí esto va hacia adentro y ahí es donde dobláis vosotros el resto así, por ahí. Ahí. Que normalmente para doblar se hace al revés, o sea, se teje por esa cadenita y luego doblas hacia el otro lado para que sea más fácil. Pero en este caso, como estamos haciendo una serpiente, lo quiero hacer así, al revés, para que la boca quede bien dentro, porque las boquitas de la serpiente son como súper pequeñitas, entonces, bueno, pequeñitas cuando no las abren, en verdad, porque es que cuando las abren tienen unas bocas, pero bueno, en un principio, cuando están así normal, tienen como muy pequeñita la boca y entonces he querido hacerlo así del revés para que dé la sensación de que la tiene así pues muy chiquitita. Ahora vamos a colocarle la lengua, entonces con una aguja pasáis una de las hebras hacia atrás y ahora vamos a encontrar aquí los aumentos. ¿Os acordáis que habíamos hecho 8 aumentos ahí aquí arriba? Es la parte esta que está levantadita, ¿vale? Pues esta va a ser la parte donde vamos a colocar los ojos. Entonces tenemos que tratar que la lengua nos quede, la parte recta de arriba, que nos quede hacia donde vamos a colocar los ojos. Entonces la segunda hebra que tenemos aquí, la vamos a pinchar así adentro, tratando de que quede recta la lengua, pues eso, hacia la parte de arriba. ¿Veis? Así, más o menos, un lado y el otro. Ahí hacemos un nudo por adentro, que eso no se va a ver. Ahí hacemos un nudito y podemos esconder ahí en la hebra, cortar el sobrante. Ahí ya se queda y seguimos tejiendo. Ahora en la vuelta número 16 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos. Voy a marcar ese primero. Dos, 3, 4 y 5. Y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 4 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta número 16 con 30 puntos. Después, la vuelta número 17, vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos. En la vuelta número 18 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, marco el primero, dos y 3. Y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 24 puntos. La vuelta número 19 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, marco el primero,
y en el siguiente otro, son 2. Y después de los 2 puntos bajos hacemos una disminución. Volvemos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 18 puntos. Después de esta vuelta le colocáis relleno a la cabeza y ya vamos a empezar a cerrarla. Entonces, teniendo en cuenta que la parte de arriba donde van a ir colocados los ojos es donde habíamos hecho las disminuciones, los aumentos, perdón, os la coloco así de lado porque creo que es más fácil de ver que habíamos hecho 8 aumentos y entonces aquí levanta como un circulito. Si la veis de lado, esta es la parte de arriba. Entonces ahí donde van colocados los aumentos es donde vamos a poner los ojos. Entonces, para saber por dónde vamos a cerrar, con la parte así donde van a ir los ojos, con la parte hacia arriba, hacia nosotros, vamos a apretar así el tejido para que luego a la hora de cerrar y la parte del cuerpo del marcapáginas quede recto y ahí quede el muñeco aplastado bien en el centro. Entonces vamos a cerrar así el tejido y vamos a colocar el marcador aquí en la esquinita de nuestra derecha. Ahí vamos a colocar el marcador, cerrando con la parte delantera, la parte donde van a ir los ojos, así hacia nosotros, y colocamos el marcador a nuestra derecha, ahí en la esquinita de todo, donde estamos aplastando. Ahí marcamos. Y ahora vamos a empezar a tejer aquí, desde donde habíamos terminado esta última vuelta. Vamos a ir haciendo puntos bajos hasta que lleguemos al marcador. ¿Vale? Prefiero decíroslo así porque cada uno pues estaremos tejiendo con un hilo diferente de grosor o con un gancho diferente o mismamente, aunque sea el mismo gancho, el mismo hilo, como tejemos con distinta tensión, pues es que pueden ser 4 puntos, pueden ser 6 puntos o hasta 10, yo qué sé, cada uno. Entonces no os voy a decir cuántos puntos hay que recorrer, porque de lo que se trata es que quede bien rectito en el libro. Mejor así lo probamos, lo ponemos con un marcador y nos queda bien a todos. Ahora vamos a quitar el marcador una vez que hemos llegado hasta ahí y en el último punto donde estaba el marcador hacemos un punto más, porque esa es la esquinita y ahí no podemos cerrar. Y ahora es donde vamos a empezar a cerrar. Entonces, vamos a unir este primer punto de este lado con el punto de este otro lado haciendo un punto bajo y así es como vamos uniendo. Cogemos este primer punto y cogemos el último punto del otro lado. Pasamos la hebra y hacemos un punto bajo. Tenemos que sacar 8 puntos bajos en toda la fila. Entonces ahí tenemos el primero, vamos al siguiente de este lado con el siguiente del otro lado y hacemos otro punto bajo, ya tenemos 2. Volvemos al punto de este lado con el punto del otro lado y tenemos 3. De este lado con el otro lado y van 4. Vamos a meter bien el relleno. Un punto de este lado con un punto del otro lado, van 5, un punto de este lado y uno del otro lado son 6, uno de este lado y uno del otro lado son 7, y ahora aquí al final pasáis así de un lado a otro y hacéis el último punto para que quede la cabecita bien recta, porque ahí parece que no hay punto, pero hay que hacer el último para que quede esto así bien recto con el cuerpo, que no se nos quede ahí demasiado estrecho. Entonces ahora hemos cerrado ya, vamos a hacer una cadena y giramos el tejido. Entonces ahora en la vuelta número 21, porque esta donde cerramos es la número 20, ahora en la número 21 vamos a hacer en este primer punto un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el último punto hacemos de nuevo un aumento.
y terminamos la vuelta número 21 con 10 puntos bajos. Ahora, desde la vuelta número 22 hasta la vuelta número 30 vamos a hacer los 10 puntos bajos que tenemos. Os voy a decir cuánto mide este otro marcapáginas que he hecho, porque así ya vosotros os sacáis una idea de cuánto de largo lo queréis hacer. Este mide, vamos a contar desde la boquita, ¿vale? Sin contar la lengua. Desde la boquita hasta el final, 18 y medio más o menos. 18-19 centímetros es lo que mide. Y con un libro normal, porque de largo más o menos los libros todos son iguales, se quedaría pues como a la mitad, ¿vale? Lo que interesa es que se salga la cabecita así, que quede aplastadita, ¿vale? Entonces, las vueltas que os acabo de decir, desde la 22 a la 30, que son un punto en cada punto de los 10 que tenemos, van a ser hasta aquí, ¿vale? Porque es donde va recto el cuerpo. A partir de ahí empezamos a hacerlo en zigzag. Entonces, si vosotros lo queréis hacer más largo, pues en vez de tejer aquí hasta la vuelta número 30, pues podéis hacer más vueltas y después empezaríamos con el zigzag, ¿vale? Entonces, como yo lo voy a hacer de la misma medida, desde la vuelta número 22 hasta la número 30 voy a hacer un punto en cada punto de los 10 que tengo. Y en el inicio de cada vuelta siempre vamos a levantar una cadena para poder tejer siempre en el primer punto, porque si no levantamos una cadena no podríamos tejer en este primer punto, ¿vale? Entonces siempre levantamos una cadena al inicio y vamos haciendo desde la 22 hasta la número 30 un punto en cada punto de los 10 que tenemos. Aquí estoy en el final de la vuelta número 30, entonces ahora vamos a empezar haciendo ya el zigzag. Vamos a levantar para la vuelta número 31, levantamos 2 cadenas, 1 y 2. En vez de levantar una como veníamos haciendo, vamos a levantar 2. Giramos el tejido y en esta primera cadena vamos a hacer un punto bajo y ahora vamos a seguir por el cuerpo haciendo 8 puntos bajos más. Aquí en el primero hacemos 1, en el siguiente otro, van 2. En el siguiente otro, van 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de los 8 puntos bajos, el siguiente punto lo vamos a saltar y en el último hacemos un punto bajo. Tenemos un total de 10 puntos, los mismos que teníamos, porque hemos hecho uno por fuera y hemos saltado uno. Ahora vamos a girar el tejido, levantamos una cadena y vamos a hacer los 10 puntos bajos que tenemos. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí donde habíamos hecho uno en la cadena, en la primera cadena, está el 10º punto. Ahora volvemos a hacer 2 cadenas, giramos el tejido, esta es la vuelta número 33 y vamos a empezar haciendo en la cadenita hacemos un punto bajo y en el cuerpo vamos a hacer 8 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de los 8 puntos bajos, el siguiente punto lo saltamos y en el último hacemos un punto bajo. Tenemos un total de 10 puntos. Seguimos teniendo los mismos, porque aquí estamos aumentando 1 con la cadena y aquí estamos disminuyendo 1. Entonces siempre vamos a tener 10. Vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 34 vamos a hacer un punto en cada uno de los 10 que tenemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y aquí en el final, parece que no está, pero ahí está, el último punto, 10. Volvemos a hacer 2 cadenas y en la vuelta número 35 empezamos haciendo un punto bajo en la cadena y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos más, lo que veníamos haciendo todo el rato. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y después de los 8 puntos bajos, el siguiente punto lo saltamos y en el último hacemos un punto bajo. Tenemos 10 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 36 vamos a hacer los 10 puntos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí en el último 10. Ahora hacemos solamente una cadena, giramos y en la vuelta número 37 y en la vuelta número 38 vamos a hacer los 10 puntos que tenemos. Por eso nada más que he levantado una cadena, porque vamos a tejer un punto en cada punto de los 10. Lo voy a ir haciendo con vosotros para que no sea lioso, porque a lo mejor sí es. Entonces, aquí en esta vuelta solo levantamos una cadena y vamos haciendo un punto en cada punto de los 10 que tenemos. Esta es la vuelta número 37. Ahora levantamos una cadena, giramos y volvemos a hacer un punto en cada punto de los que tenemos, que son 10. Y esta es la vuelta número 38. Nueve y 10. Ahora vamos a girar el tejido y ya no vamos a levantar ninguna cadena, porque ahora vamos a hacer que se vaya hacia el otro lado. Estamos haciendo zigzag. Entonces, en la vuelta número 39, sin levantar ninguna cadena, vamos a saltar el primer punto y en el siguiente es donde empezamos. Vamos a hacer 9 puntos bajos desde el siguiente, desde el segundo punto. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la vuelta número 39 tenemos 9 puntos bajos. Ahora vamos a levantar 2 cadenas, giramos el tejido y en la vuelta número 40 vamos a empezar en esta cadena haciendo un punto bajo y ahora vamos a hacer 9 puntos bajos más, uno en cada uno de los que tenemos. Aquí tejemos todo, los 9. Uno en la primera cadena más los 9 que tenemos. Y 9. Ahora giramos el tejido sin levantar ninguna cadena, volvemos a saltar el primer punto y vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el último 9. En la vuelta 41 tenemos 9 puntos bajos. Hacemos 2 cadenas, giramos el tejido y en la vuelta 42 vamos a empezar en la cadena haciendo un punto bajo y ahora por el resto del cuerpo vamos a hacer los 9 puntos bajos que tenemos. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Ahora, en la vuelta número 43, bueno, terminamos la vuelta 42 con 10 puntos, porque hemos aumentado el de la cadenita. En la vuelta 43, giramos el tejido, no levantamos ninguna cadena y saltamos el primer punto. A partir del siguiente, vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el último 9. Ahora en la vuelta número 44 hacemos 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a empezar haciendo un punto en esa cadena. Ahora en el cuerpo, en el primer punto vamos a hacer otro, en el segundo vamos a hacer otro y en el tercero vamos a hacer otro. Son un total de 4 puntos bajos. En la primera cadena tenemos un punto bajo más otros 3 que hemos hecho en el cuerpo, 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución. Entonces nos metemos en el punto, traemos hebra hacia nosotros, nos volvemos a meter y traemos hebra hacia nosotros. Cerramos los 3 juntos y ahí tenemos una disminución. Y ahora vamos a hacer de nuevo 4 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3 y 4. Y terminamos la vuelta 44 con 9 puntos bajos, porque hemos aumentado uno en la esquinita, pero hemos hecho una disminución. Entonces tenemos 9, los mismos que teníamos. En la vuelta número 45 giramos y no vamos a levantar ninguna cadena, saltamos el primer punto y vamos a hacer un punto en cada punto de los que restan, que son 8. Teníamos 9, saltamos el primero, nos quedan 8. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. 7 y 8. En la vuelta número 46 levantamos 2 cadenas, giramos el tejido. En la primera cadena vamos a hacer un punto bajo y ahora en el cuerpo vamos a ir haciendo 3 puntos bajos más. Ahí tengo uno, en el siguiente otro y en el siguiente otro. Son un total de 4 puntos bajos, los 3 que tenemos, los 3 que acabamos de hacer, más el de la cadenita del inicio, 4 puntos bajos. Ahora hacemos de nuevo una disminución, así, metiéndonos en el primer punto y traemos hebra. En el siguiente punto traemos hebra y cerramos todo junto. Ahí está la disminución. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, que son los que nos quedan. Y terminamos la vuelta 46 con 8 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 47 giramos el tejido, no vamos a hacer ninguna cadena, el primer punto lo saltamos, vamos al siguiente y vamos a ir haciendo 7 puntos bajos, uno en cada punto. En la vuelta número 48 levantamos una cadena antes de hacerla y volvemos a hacer los 7 puntos bajos que tenemos. Empezamos en el primer punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la vuelta número 49 vamos a hacer 2 cadenas, giramos el tejido, en la primera cadena hacemos un punto bajo y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos más, uno en cada punto de los del cuerpo. Tenemos un total de 3, el que hemos hecho aquí en la cadena más otros 2 del cuerpo. Vamos a hacer ahora una disminución. Entonces cogemos hebra, la traemos, volvemos a coger hebra y la traemos y cerramos esas 3 juntas. Ahí tenemos una disminución y vamos a hacer ahora 3 puntos bajos, uno en cada punto de los que hay.
Terminamos esta vuelta con 7 puntos bajos. Hemos hecho una disminución, pero al principio hemos aumentado un punto con esa cadena. Entonces seguimos teniendo 7. En la vuelta número 50 vamos a girar. Aquí no vamos a levantar ninguna cadena, porque vamos a saltar el primer punto. Entonces en el siguiente punto vamos haciendo puntos bajos, que son los 6 que hay. Saltamos el primero y hacemos los 6 que restan en la vuelta número 50. En la vuelta número 51 vamos a levantar 2 cadenas, giramos el tejido, en la primera cadena hacemos un punto y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos más. Aquí uno y en el siguiente otro. Tenemos un total de 3, el de la cadena más otros 2 que hemos hecho. Volvemos a hacer una disminución, traemos hebra, en el siguiente traemos hebra, ahí está la disminución, y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, que son los que quedan. Terminamos esta vuelta número 51 con 6 puntos bajos, los mismos que teníamos. Ahora, para la vuelta 52, giramos el tejido, el primer punto lo saltamos, no levantamos ninguna cadena, porque el primer punto lo vamos a saltar, y vamos a hacer 5 puntos bajos desde el siguiente punto, que son los que restan. Ahí tenemos 3, 4 y 5. En la vuelta número 53 hacemos 2 cadenas, giramos el tejido para empezar la 53, en la primera cadena hacemos un punto bajo y ahora en el cuerpo hacemos aquí uno y en el siguiente otro. Tenemos un total de 3 puntos, el de la cadena más otros 2 del cuerpo. Hacemos una disminución, en este punto sacamos hebra, en el siguiente sacamos hebra, ahí está la disminución. Y ahora hacemos un punto bajo, en el último un punto bajo. Tenemos un total de 5 puntos. Giramos el tejido y ahora en la vuelta número 54 no hacemos ninguna cadena porque vamos a saltar este primer punto. A partir de ese vamos haciendo un punto en cada punto de los 4 que faltan. Tenemos 5, saltamos el primero y hacemos los otros 4. Ahí están 4 puntos. Ahora en la vuelta número 55 levantamos 2 cadenas, giramos el tejido, en la cadena hacemos un punto bajo y en el cuerpo hacemos otro punto bajo. En ese primer punto tenemos el de la cadena más el primer punto del cuerpo. Son 2. Ahora vamos a hacer una disminución, nos metemos, sacamos hebra. En el siguiente metemos y sacamos hebra, ahí está la disminución, y en el último punto hacemos un punto bajo. Terminamos la vuelta con 4 puntos, los mismos que teníamos. Hemos hecho aquí al principio uno a mayores y una disminución, así que tenemos los mismos 4. Ahora en la vuelta número 56 vamos a dar la vuelta al tejido, no hacemos ninguna cadena porque este primer punto lo vamos a saltar. Nos vamos al siguiente, hacemos un punto bajo, en el siguiente otro y en el último otro punto bajo, que son los 3 que restan para finalizar la vuelta. Ahora aquí vamos a hacer una cadena y así tendríamos finalizado el cuerpo de la serpiente. Ahora no cortéis la hebra, ¿vale? Solamente os estaba enseñando el cuerpo de la serpiente. Ahora lo que vamos a ir haciendo es un punto bajo por donde podáis, así por la orillita, alrededor, todo alrededor, para dejar una orilla más bonita. Entonces estamos aquí, hemos hecho una cadena, vamos a hacer un punto bajo ahí mismo y a partir de ahí empezáis haciendo punto bajo, así por toda la orilla, en donde veáis que podéis meter para hacer el punto, vais haciendo un punto bajo por toda la orillita para que quede pues una orilla más bonita.
se vea mejor el trabajo. Ahí vamos haciendo punto bajo por todo. Vamos a ir haciendo esto, el punto bajo de la orilla, hasta aquí, hasta la esquina de todo donde está el cuello, ¿vale? Donde empezamos a hacer el cuerpo. Una vez que hemos llegado aquí a la orilla, donde va el cuello, nos vamos a pasar hacia el otro lado. Si habéis visto los anteriores marcapáginas ya lo sabéis hacer, pero por si acaso este es el primero que veis, os lo voy a decir cómo nos pasamos sin cortar la hebra. Entonces nos metemos en este primer punto, cogemos la hebra de detrás, la traemos hacia adelante y la pasamos por dentro de la que tenemos, por dentro de esta lazada que tenemos. Ahora hacemos lo mismo, vamos al siguiente punto, la hebra que tenemos aquí detrás la traemos hacia nosotros y la pasamos por dentro de la lazada que tenemos. Y eso es lo que vamos haciendo todo el rato, sin saltar ningún punto. Ahí traemos la hebra de detrás y la pasamos por dentro. Al siguiente punto y así. Y así vamos haciendo una cadena, pasándonos hacia el otro lado y no se nota. Y además así pues no tenemos que cortar la hebra, ni andar haciendo uniones, ni escondiendo las hebras después. Una vez que llegamos aquí hasta el final, aquí levantamos una cadena ya por afuera porque ya no hay más puntos y empezamos a hacer ahí pues punto bajo donde se pueda y vamos haciendo lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Vamos haciendo así la orillita hasta aquí, hasta el final, pero por este lado de aquí. Cuando llegamos aquí al final de hacer toda la orilla, para que nos quede la parte de la cola así bien puntiaguda, ¿vale? En el último punto donde podemos hacer punto bajo, ahí lo hacemos, y aquí donde hemos hecho el primer punto bajo de las orillitas, ahí nos metemos y vamos a hacer un punto deslizado, ahí hacemos una cadena y así ya nos queda bien en punta esta parte y ahí ya podemos cortar la hebra y pues esconder ese trocito. Bueno, pues ahora sí que está terminado el cuerpo. Vamos a empezar a hacer los ojos. Entonces con el hilo verde continuamos porque vamos a hacer el párpado primero. Hacemos un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, uno en cada punto de los que tenemos. Ahí está un aumento, en el siguiente otro y así vamos haciendo hasta tener 6 aumentos. Al final de esta vuelta número 2 vamos a tener 12 puntos. En la vuelta número 3 hacemos un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 4 medios puntos altos. Entonces cogemos hebra y en el siguiente punto donde se puede tejer, ahí, en el primer punto vamos, hacemos un medio punto alto. Volvemos a coger hebra, en el siguiente punto un medio punto alto, van 2, cogemos hebra, en el siguiente otro medio punto alto, van 3 y por último cogemos hebra y hacemos otro medio punto alto que son los 4 que vamos a hacer. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y ya podemos cortar la hebra. Esto ya es la cuenca del ojo, va a ser así. Entonces si lo vais a coser dejáis la hebra larga y si lo vais a pegar pues no hace falta que la dejéis muy grande. Tenéis que hacer 2 partes iguales, 2 iguales a esto y ahora vamos a hacer el ojito blanco de dentro. Con el color blanco entonces vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Ahí está el primer aumento,
Y así vamos haciendo un aumento en cada punto hasta que tengamos los 6. Terminamos esta vuelta número 2 con 12 puntos. Ahora en la vuelta 3 y en la vuelta 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 6 disminuciones. Entonces, ahí hacemos la primera disminución. Ahí van 2 y ahí vamos haciendo hasta 6 disminuciones. 3. Luego de las 6 disminuciones vamos a rellenar un poquito el ojo. Yo uso las tijeras así un poquito abiertas. Os lo digo porque a lo mejor se os hace pequeño para rellenar y pensáis que no se puede, pero así con algún objeto os ayudáis y vais metiendo poquito a poco. Las tijeras un poquito abiertas no pican el tejido, ¿vale? Tener cuidado de no engancharlo, de meterlas así en el medio y vais rellenando pues un poquito y así. Así metéis el relleno y ahora después de esta vuelta vamos a cortar la hebra dejando un poquito para poder cerrar. Y con la aguja vamos a cerrar el ojito así, pasando por cada una de las hebras de fuera. Tenemos 6 puntos, así que en este primer punto cogemos solamente la hebra que está por fuera y por ahí pasamos. En el segundo punto igual, agarramos solamente la hebra que está por fuera. En el tercero así igual, 3, 4, 5 y 6, así, solamente por la hebra de fuera y ahora vamos a estirar y ahí se nos cierra nuestro ojito. Con esta misma hebra que tenéis aquí ya lo podéis coser a la parte de adentro, o sea, a la parte de fuera, perdón, de la cuenca del ojo o también lo podéis pegar como queráis. Tenéis que hacer 2 iguales para colocarle el otro aquí. Vamos ahora a colocar los ojos en la cabeza y tenéis que tener en cuenta que hemos hecho 4 medios puntos altos, ¿vale? Esta parte de aquí queda más levantadita, entonces con esta parte hacia arriba vamos a colocar los ojos ahí donde están los aumentos, justo en la línea donde están los aumentos, que es la parte que más levanta, ahí lo vamos a colocar con 3 puntos de separación más o menos. Entonces lo coséis o lo pegáis, eso ya a vuestro gusto. Yo lo voy a pegar. Ahí. Después de haberle pegado los ojos o se los coséis, con la pintura negra le vamos a hacer unas marquitas en el centro de donde tiene el anillo mágico. Ahí en el centro del anillo mágico. Se lo podéis bordar, ya he dicho, y si no, pues así mismamente se lo pintáis. Y con esto hemos terminado entonces el marcapáginas de serpiente. Aquí tengo el otro y bueno, pues espero que os haya gustado. Podéis dejarme en los comentarios qué os ha parecido, si está fácil de hacer, si lo habéis entendido bien. Y bueno, pues sobre todo podéis suscribiros también para seguir tejiendo conmigo. Y como siempre digo, seguirme en Instagram porque allí es donde cuento siempre por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo aquí en el canal. Así que bueno, pues nos vemos. ¡Chao, chao!